Baisha pamba, Eisha pina, Quina, Nami, Ayuma, Aguruma, Peme, Pende, programa, Ñande, programa entero, Bete, Vapejendu, Bajera, Vagina, Gai, Hatorar, que fuera Pastor Emilio Vázquez, Taba Coronel, abogado departamento de Itapúa, Naame, Aguibe, Amomboma, Witupe, Pore, Jaumajema, PM, Gai, Hatorar, que fuera abrazo. Rompe espalda o pururumbaba rejibe a Peisha, Coina, Ouma, Oñe Puruma, Juan, capítulo 8 de que fuera edición número 333 de Torah más 595-985-162-975 ñane pumburi popegua lomita y catujangueisha pembo pende yehai puremi pende baeñe ponandu peisha vei peyiru semino ñembo emi ñembo eta ñeño putingón bata ya le día de oración ayuno vigilia lomita peisha gina pe Bouséramo pende aranduku arandukua penujea que pende acá cotuy tena pentende mía peja pembouina pa ya pujamoño dieko tembiapo Juan capítulo 8 me hago pe estudia y misma veré como la vende reflexión mijina importante la vende idea mí entonces pegueruca se ave ya anotamos unos cuantos Ñe por andú, mi ave con ya continuada la misma temática. Sí. Llegue Roe Sergio, Pastor Sergio, llegue de ella por jare oreco, tembia por mi aveina, ella pope te shana anga muy, y que tu hanweisha ya jupiñan de Facebook, YouTube, oye jupi Telegram, pe WhatsApp, pe audio, nambrena, como música y pao, y gusto y terei. Sistema radio WhatsApp radio peguay salomita ñanderenduca aljatora Pastor Emilio Vázquez de Beija te imagina Beija maimina hina abe tapisha fuera homo sanambillita imagina ye prepara ñembo saco ina ni ve ñembo saco guasuina sí samio ñembo sanambija me llama pea cosa Emilia de Juan capítulo 8 hina ñamuñe puru hina cote de ara 28-30 de agosto del 2021 vaya esa acá evopa inicio de estudio oye tema ya en línea activo 0985 68 98 24 a ver ahí que tú pemboula mensaje mi ten acá tu Perú Casemira Muela vende apoyo mi giro mi y copia giro tigona a ver otra tu personal más 595 985 162 975 antes que ya voy lo mira eso es antes bueno sí Juan capítulo 8 tremendo está ya aprender a ver allá pues alguna investigación con las investigaciones propias está mañana Pepe está leyendo hoy ya mío está algunos hijas se pues se ve la pe algo en niñe pues más muy versículo tanto viejo que pegan no pero tiene enseñanza Juan, para este niño pues uno hubiese ya de combo algo ya allá hago ya no ya extrae de su hija enseñanza entonces niño pues ponande más villa salteada allá y no importa si se cuestionan si se cuestionaron lo mitad lo mismo o sea si maravilla predicado pea para usitino bueno lo importante es aprender a ver voy a hacer las ayagüegurías alguno y está Juan capítulo 8 verso 1 y es a mí sí 11 ve oí se tu agenda griega bueno resulta ser que un manuscrito más antiguo de la historia o sea perdón un manuscrito más reciente a la pesita betty copia de la Septuaginta griega en arameo pagoreco
Entonces yo llegué a un miare, bella. Bueno. Y además yo recuerdo y consistente, no es que sale mucho, no es como algunos textos apócrifos que once te de la realidad de la Torah. Ojo, tiene espíritu en la Torah, eso es increíble. O sea, y yo solo mitad la pea o predicas porque tiene fundamento lógico razonable, tiene el espíritu de la Torah por lo que sucede. Ella tende por oye juzgata vete y cuñame va digo homo sombrero ojalá imena veteran catu y catu imena llamo oye entremete omendandi ja upea según la ley o manuara va pande todo apunta a la Torah. O sea, la no entendéis a la Torah ven pea tipo que ella se tapea y cuaco Yahshua no entender y ese a la Torah. O sea, es la ella la vete bo ejara Torah rejewa ñande yara ñande ru o me que instrucciones cuera y mandamientos cuera no maneja iría un miai con ella o seta con amati trampa y te verán bo cure yurushu hibi no peago que we guria trozata chupe y cuevi en vivo pea entonces ya comentando oigo la Biblia, está en la Biblia. Bueno, respecto a lo que me han preguntado, nomás veamos Juan capítulo 8, verso 1-11. Si se respeta esta vez, me orezco enseñanza espiritual. ¿Tiene enseñanza espiritual? Así es que no. De topaingo hecho es algo extravagante y algo once te en la Torah ni de cosas muy ficticias ni misticismo ni nada. Entonces se adecua a la línea de va esa hoy como hubo Evangelio de Juan, ya no sé no sé la línea, no sale la línea de la Torah. Está interesante. A mi opinión. Bueno. Ya responde mape, eres alguno y que andas ahí. Porque ellos se basan en los manuscritos más recientes, algunos manuscritos más recientes no les coye. Pero bueno, echa la y tú ya veas oresco. Vean si tiene la pesita aramea, tiene pues por algo, japado siglo II. A mí pues jugando oresco, ¿en qué quedamos? Pero hay puruta pea porque tiene enseñanzas, con enseñanzas. Bueno, a la final ya que tratamos ya se catamos ya investiga patamos allá más palabras más a mí me basta saber que tiene ya con los manuscritos más antiguos tiene ahora con buena enseñanza. Entonces maraña concentrada la mindore coyare no se enseñamos ahí va a ver más allí que también vaya aparte que la ñande objetivo que hago estudio ya aprender lo espiritual ya se cabe ñande recombo ya entender mi janguecha algunas cosas ahora anda ahí donde decir falsificado a se teímos la versículo cuera o se teimos la realidad a un bebeti falsa doctrina va doye topa y la manuscrito o garantizan de la upea cierto bebe ya otras cosas con el caso de Juan capítulo 8 1-11 hay manuscritos antiguos que le avala pues investigando los manuscritos de la Septuaginta de la Peshitta aramea siglo II. Bueno, no, posiblemente Yahshua, sí, según el versículo 1.
ojo, hora, manteana. Eh, no especifica ningún versículo, ninguna parte de esa, el objetivo, pero cuando se entiende, se sobreentiende, o sea, la posible ya, eso es la jugada ahora ya, Septuaginta griega y, pero, ojo, Jahwe al monte de los olivos, el Mesías, Yahshua, Yahushua, se fue al monte de los olivos. Ahora se sobreentiende que habrá ido a orar. Bueno, entonces no podemos porque no especifican las cosas. Esta parte no solamente Juan capítulo 8, verso 1 no especifica. Hay muchas partes no especifican, pero para ese tiempo pues ya yo llego a mamba, es para las otras ya pues. Oigo hasta no me upayan de porque para ese tiempo era la costumbre, ya se sabe pues para qué. Malas y ande manejar cuando y vete autos allá. Oye, me ende la llave inde te joy yupi mu arranca, me cotengo y bandela, va e ya pon sin de igual imagina la va e voy cotarle mu arrancar y me la llave no mete el auto inde allá. Va ella puta vio, obviamente mu arrancar, va cuimine motor, embrague mu en cambio pues si con allá nada más, o más. Entonces no hace falta especificaciones porque por lo menos hay cosas en la Biblia, en toda la Biblia. Y hoy en Juan capítulo 8 ni que oye y posiblemente sea hoja o hora ya. Se sobreentiende. Hoy te digo versículos para ese tiempo yo oye cuama a continuación. Hasta ahí hecho capítulo 15. A ver, coge y que la Moisés hoy la tiene quien enseñe la ley de Moisés en cada Shabbat ya. Ya se sobreentiende que oye estudiar cada Shabbat que estudiar la ley, el Pentateuco, la Torah, y que ahí los nuevos que se iban adecuando hoy que hay en la congregación seguidores del Mashiach, ojo iba a aprender UPB la Torah. Pero cuando yo predicáis. Bueno. A ver, ya echamos yo al otro día. O aparecemos en la templo. Acá preguntan. Bueno, una forma de. Peaco se sentó en la cátedra de Moisés o se sentó a enseñar. Bueno, eso correspondía solamente a los maestros. Sí, tiene que ser maestro. Pero en este caso, en el 8.2, dice que él se sentó a enseñar. Mashiach. 8.2. Dice a mí, de Reina Valera. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. ¿Sí? Sentados. Y bueno, hoy por ahora, o sea, tampoco no es una doctrina esto, la catuetere de guapucero, guapuita en boema, si vas a enseñar la Torah. Pero ese término pues se usa para anillimar los intape ya pues y doctrina. No, es guapuita catuetere de guapuino de pecata, no, si querés enseñar parado, enseñar parado, pero ese es un término que se refiere a que él era un maestro. El maestro cuando dice se sentó en la cátedra de Moisés, por ejemplo, o se sentó a enseñar. Pero maestro. Para el título, para el que te añe pues se sobreentiende ya en el idioma en el idioma hebreo o en la cultura hebraica si dice se sentó a enseñar, bueno, maestro de la Torah. Allá. Ya cuama erepa. Ahora, en el Ñande en Guará, por ejemplo, Ñande ya guapuseno guaputa, ne guapuseno puta. No hace la diferencia. Si acá pregunta dice, porque en las demás religiones el que predica no se sienta, siempre está parado. Y bueno, pero Ñande está activo.
En el caso de nosotros que enseñamos exégesis hebrea y demás en nuestra congregación, bueno, si uno quiere sentarse, se sienta y enseña. Muy indique escribita donde pizarrón, muy indique. Solo que atacar rato, pero no es tan mal, no es indecoroso. Eso de sentarse para enseñar no sería indecoroso porque el Mesías hoy guapo es maya. Aparte la que te era un maestro. Ellos se enseñaban, se sentaban y enseñaban. En nuestro caso, de una hora duraron las de estudio, una hora, 2 horas, depende más de tu maduro, compañero. Hay guapuseno es guapo y cansador, güey. Se puede sentarse ahí y vinar con la de pizarrón mío, a ver explicar guapille. O sea, la idea es que se enseñe bien lo correcto, lo justo, lo santo, lo verdadero, lo honesto. Vean la idea, anda, y me pise la niña, si no es guapo, el tema no está en la postura, sino en lo que se enseña. Mira, es guapo que la niña, no es menos. Bueno, a ver, comentarios y justamente, todos los maestros de la Torá usaban el modismo de sentarse para enseñar. Esto de se sentó a enseñar nos indica de que el Mesías era un maestro de la Torá. Oye, tema, entendido, es sencillo, vea. Bueno, ya tengo y pues y tal, vea. Sí. A ver que, oye, por una mala escribas a maestros. No. Bueno, y eran maestros también los escribas. Sí, los escribas eran también maestros, pero más ellos se dedicaban a cuestiones ya muy administrativas, documentos fuera, escribas y escribiente. Pero también conocía y podían enseñar, igual que los fariseos. Bueno, era un grupo también. Eso dice a mí, 3, verso 3, 8, 3. Entonces, sí, los escribas y los fariseos, los dos grupos, escriba y fariseo, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ay, juele. Pues más o menos, escribas a fariseo, pues a overú, pete y cuña, oye, topachu, pejina, como a canatijame. Qué peacha. Pero para y cuadana la a pepe y omo imbu tepe y cuei a y boejara pea cocuña ningo oye to página oya pojape ku iba y mena pe omo akanati tera oya página oya po iwara oya po iwara relaciones sexuales prohibidas. Sí, oya po iwara mena ajeno apana ni kwai de especificar viñande ave de irimo yandeja epa aumentaba te paja bti sí era una trabajadora de y cosa que se descarta también porque posiblemente si que las esta bti prostituta pues y peango upesa onda a israelita amba ereta juzgata chupe pero estaba en Israel entre según la ley no iría ella pues te pero practicaba upea pues anda y cura yo ineo si es que era una mujer dedicada a la prostitución. Y si es que pero a ver con el acto mío o sea topacho infragantes y pay en pleno hasta hoy con ese piolo pilla la hoy cuaji cuila ahora te voy a ella no voy a poder ir trampas y mira me preparado para morir y sospechoso indio ese piolo justo
la Yahoshua ella ve la templo ve pues ve era la mañana. O sea que si tenía esposo menele mena ho allá. O allá o esposa o allá la templo y bici era que tenía esposo. Bueno, pues llegó a ese extraña evitó las preguntas, la misma cosa con oye sucede ahí dentro del episodio, dentro de la narratividad, porque ahí la atacada es la mujer. Acá todas las preguntas apuntan hacia la mujer otra vez. Si era para una ramera, si era para una casada, si en la hora en que estaba haciendo eso, como que estaba traicionando, era la hora donde toda la mujer, pero a la tipo, más a ver, no cuando iba tipo, a ver, va, el a ver. O sea, nos dejamos guiar por el texto y nos tiramos todo sobre ya atacar la cuñame. El pecado de la mujer, pero el pecado del hombre nadie habla. Lo mismo pasa en el texto, será increíble. Ya esa mío iba a ver a alguien y mandó a ver a ti por y esa mí, según este versículo, literalmente esta mujer fue sorprendida en adulterio. El evangelio perdido, evangelio de la esposa de Jesús. Esta mujer era casada o prostituta. Bueno, vamos por andulo mitad. Según hoy evangelio de esposa de Jesús. A la pina. Pea ya yo me da peario periebio. Debe ser un evangelio corrupto porque apócrifo. Evangelios perdidos ahí. En el evangelio de la esposa de Jesús ahí. Pesajera vio el libro a la pinta. Supuestamente según este evangelio, esta mujer luego se casa con el Mesías, tienen descendencia a la pinta. Y bueno, pues es apócrifo. Vea hoy la tema. Apócrifo y se no figura ahí entre lo canónico, no figura entre la lista de los libros que está en los 66. Entonces no y es ya eso debe de narrativa más porque no hay también evidencia de esto pues. Hoy hago la evidencia, me vamos a añadirla aumentar y me voy a añadirla y familia muy me la iñemoñare o pitar algo de generación oye saramota con miedo oye alguien de la descendencia del Mesías tenía que a tu hijo parejo mío sufrió un accidente más o menos un 20 no hay por ahí historia acerca de eso allá historias verdaderas registradas allá contundentes así es que Peavetin un libro más seguramente no sé nada conocéis vea. Generalmente el apócrifo fuera no casi no hay pues guaraguazú porque hay que tener tiempo ahí porque hay pero no creo que sea verdad eso, o sea no ya es a mí a ver y no apego si esta mujer era casada o prostituta bueno pago en la que te ya era de Yicuay, no sé dónde Yicuay porque no le vemos al esposo ahí denunciando ni nada también de Yicuay para no aparecer y va a ver parte no aparece la Imena no verujico y ahí la otro el tipo que estaba con ella Pepio Moime pegó la tema bueno era a ver y otro no aparece su marido posiblemente es como algunos escritos apócrifos apegan el libro apegan la Biblia
no figura ahí adentro de los libros sagrados y nada, la apócrifo. Dice que se trataba de una ramera, bueno, a mí me tenía por lo menos, pero es apócrifo otra vez. Posiblemente y la unió mi manuscrito no venía a la Biblia, ve. Ya vete cuña bahía y cuña neñeme. Que después se casó, otro yema, esperan que te respondemos ahí. Va, en los intapeles se te la se me y en que vea Santa María Magdalena era ahí. A ver ya un bojero para temas y vi la cuñada. Pero la Biblia no figura esa. Bueno, a pesar de ahí y que posiblemente tuvieron dos hijos. Nache. ¿Qué opina usted, Pastor Heiji? Dice, vea. Nangue, te opinamos y dos veces más hasta más, vea. La importante con gente la bota la de estudio yajana la fuente bíblica, porque si vas a buscar libro apócrifo o Biblia apócrifa, puede haber un gente hablando de estudio ya está otro lado, porque me hago esa imagina, a veces y un bojera para mover la cuñaja o mendado y Yashua y familia hoy mocoña que te hay hoy curice ahí la me bañate upesa donde por ahí tiene historia o asegurar de upea ya después la fuente histórica que habla de esa realidad, fuente histórica veraz seguro, así como algunos historiadores hablan de la muerte del Mesías, por ejemplo. Ese concuerda con la Biblia. Apeango ya en Ayubela ya que la ve insistir la PAB no a la objeción número uno no da por ir registro histórico de los hijos ni la Yashua en Viresco alguna historia verá contundente ella pues sí libro apócrifo a Biblia no ha aceptado por algo igual. Sí, porque ayer ya y monté hablando la Moscoy tuvieron dos hijos igual. Se ve que es la Biblia apócrifo y dos cuimba ebio. Entonces con algo se y la descendencia, alguien iba a saber algo de ello. Bueno, se ya no hay que se vea. De hecho, API Pensamina si es que realmente tuvo una esposa. Esa upipio las ahora con las enviré Congo allá si le canonizaron a su madre como santa en el cristianismo. Erebio entonces no canonizáis damas y cuella y la envirecobe, o sea no hay escrito documentos de los primeros padres de iglesia, por ejemplo, eran de la esposa del Mesías. Peango hemos dicho por ejemplo la Virgen María más o menos en el siglo II a finales del siglo II año 300 pero ahí villa oye pues la oye santificar su bella, pero en ese tiempo posiblemente no hay registro de que había también una de la santa tajala en Viraconda ahí está, y no ni un padre de la iglesia habla de una la era JB Santa María Magdalena, esposa del Mesías, no existe ese, no hay por ahí término, no hay por ahí registro dentro de los primeros padres de la iglesia que obviamente eran cristianos católicos. Cuando hay Guadalajara, más o menos hemos hecho años 250, 280, años 300 y ya va a aparecer más.
Esa mi canonización de... mm, bueno, hago esta Santa María Magdalena, ¿por qué es? Bueno, Santa es porque obviamente no es canonizada, pues se coja en de la era entonces si es que era la esposa del Mesías y realmente era una santa que tenía que tener una por lo menos una relación con la madre del Mesías que es también Santa María allá. Pero no hay acuerdo de ella, pero es canonizada ahí por el año 1600 y algo. Esta por eso es Santa María Magdalena. Porque la Biblia no habla de Santa María, Santa. Habla tan de más, o sea, la religión católica, ¿no? Eh, y ella vio, sí, 1600 y algo, 1669 por ahí. Hadi más de 1500 años después, y mandó a Taramoy que de ñande sarai no naña canonizar la Yeshua en Virecobe. Va, vea. Quiere decir que por algo de ahí, si es que realmente era esposa del Mesías. Mereye de la Yeshua en Virecobe. A la Mereye la humildad sea y familia y que. ¿Por qué tampoco no hay canonización de los hijos del Mesías? Los nombres y los cánones. Pero me hago primero ni canonizado y Yeshua era una. Vaya un mensaje más santo. Solamente hay canonización primitiva de la madre. O sea que se le consideró santa, madre de Dios. La canonización de su hijo. Si es que tuvo dos hijos, muéveme la canonización de su hijo, los nombres de su hijo, reconocido por la iglesia que canoniza todo hoy. No llega ni su camba de a la María Magdalena aparece como santa a partir del año de 1600, 1669 por ahí. Ah, te llevamos 1500 años, ¿verdad? Y me mandó hasta muerto y baby. Hay cosas que no me cierra acá. Mm. Eh, sí, lo primero padre de la iglesia católica, cristiana. Cuando mandó San Efreno mía. Cuando mencionamos a la María, la Madre de Jesús, como la Santísima Virgen María, Madre de Dios, allá ese. San Epifanio, San Ambrosio, al final del siglo, sí, al final del siglo 3, 4. Ya oímos las opechas y vi más o menos, sí, año 390, 97. Oí inclusive de pintura o representaba a la Virgen María ya canonizada como santa, que data del siglo II será. Siglo II, año 200. Oí de pintura, se tiene la evidencia. Ahora, ¿y por qué la María Magdalena y por Eve? Los hijos del Mesías, nada. Me han gozando ay curija ya pota y las angas y cueja San fulano de tal, San fulano, hijo del Mesías. No hay por o sea, son pareja me la ella por ahí estudiar más la evangelio, cata datos, libro apócrifo te llegue de estudiar tango allá contradecían más, pero la de topas más fuente segura medio difícil lento. Bueno, allá ya no veo peso pesete. Dos evidencias a la treja y esa mi trepión va a tu y por prueba bíblica inspirada en el Nuevo Testamento ni profecía ni ningún profeta. La y mandó a la Mesías ahora cotaja la ita ira cuera más. San vita voy a pegar más. Producita a semilla. Vale, que tú hemos dicho como tercera evidencia. No existe prueba bíblica inspirada en el Nuevo Testamento, ni hay por ahí profecía ni ningún profeta que mencione los hijos biológicos del Mesías, que anuncien algo de los hijos biológicos del Mesías, de sangre.
Mm. Ah, bueno, bueno, ya terminé, ya Opama, ni que aparece allí, a ver, a recobete inquietud, o sea, como cuatro, va a ser, objeción ya eso, cuatro puntos la Darovia y se la Jiménez Juan la María, la menos ya está prostituta, peor todavía porque se mandó, angape. Levítico 21, ¿veo? 21, sí, 21 en adelante, capítulo 21, verso 7. La eh, PTI, hombre santo y sacerdote, Yahshua hago sacerdote allá. Mesías y a un sacerdote no se le permitía casarse con una prostituta y divorciar ahí allá. Pero vio entonces la primera María Magdalena, una prostituta era y era la sacerdote no Yahshua mendata deseo violata la ley bebé. Levítico 21:7. Entonces se hará con más razón no pues está descartado ve hago descarte ve. La María Magdalena sí, era prostituta y inclusive era prostituta y otra vez era esposa del Mesías no concuerda con eso. Me den de cuatro evidencias por qué yo no estoy de acuerdo. Esa es mi opinión. Ahora veré cómo ver refutarse, ¿no? Y que está en privado. Si voy y que hago voy de versículo y de ya hancho y a lo bíblico y te. No ya si no a ver ya estudiada de más apócrifo, ¿no? Por respeto de hoy responder tengo alguna pregunta si alguno escuela apócrifo. Y que todas muchas ahí ya ani lo então ya poyete y la mía, pero algo tenemos pensada pues. Bueno, hoy más. Pensa ella muy bien envía poco te ara guajira guajina adora Pastor Emilio Vázquez Dive y yo topata con enamo y con Evo. Shalom, bendiciones, hasta mañana. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor.
ni yo te condeno.